Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores. Cierra el año y cierra el año fiscal. Antes, el año fiscal empezaba el 1 de julio y terminaba el 30 de junio del año siguiente. Ahora, el año fiscal empieza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre, es decir, va con el año calendario. Y hay ciertas obligaciones que hay que cumplir con el año fiscal, especialmente para quienes están registrados, que es lo más correcto ante las instituciones del Estado, la Dirección General de Ingresos, la Alcaldía de Managua y el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social principalmente, ¿no? Para hablar sobre estos temas, sobre estas obligaciones y la importancia del cumplimiento de estas obligaciones, está con nosotros Wilfredo Fonseca, que es consultor tributario de TASAC, que es una empresa que se dedica a dar asesoría sobre impuestos. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a usted por invitarme y permitirme compartir este tiempo con usted y con sus televidentes. Ok, a ver, normalmente uno va haciendo declaración de impuestos de forma mensual, pero resulta que al final del año, es decir, al 31 de diciembre, uno hace la suma y la resta de todo lo que hizo, lo que pagó, lo que le pagaron, y dice, bueno, me quedó esto, y sobre eso último termina pagando impuestos, pese a que ha pagado impuestos a lo largo del año. Así es. Bueno, ya que tocas el tema, tenemos que entender un poco qué es lo que declaramos mensualmente. Generalmente se declaran los ingresos de las ventas que se van generando mes a mes. De este ingreso se deriva el anticipo del 1%. Mensualmente estamos anticipando o el 1%, 2%, dependiendo del tamaño o el volumen de venta de las empresas, que va a ser deducido para la renta del IR anual, que es la que mencionas, que es la que ahorita todas las empresas están revisando, que si todos los gastos están soportados, que si todo lo que se registró en el periodo de 1 de enero a diciembre está conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Concertación Tributaria. Entonces, mes a mes se va a declarar. Vamos reportando a la DGI, a la Administración Tributaria. Este mes vendí tanto, este mes vendí tanto, este mes vendí tanto. Entonces, el 1% que anticipamos, el 2%, lo que corresponda, nos lo vamos a poder acreditar para cuando nosotros determinamos el IR anual. También se van declarando las retenciones que nosotros como contribuyentes nos obligan para que nosotros retengamos según el tipo de renta, según la alícuota. Y adicional también se va determinando el IVA. De las ventas se va generando el IVA crédito, IVA débito, entonces eso es lo que se va declarando mes a mes. Cuando nosotros llegamos al año, podemos hacer una recopilación. Ok, de enero a diciembre declaré este sinnúmero de ingresos, que es lo que la DGI ya lo tiene en su base de datos. Él ya tiene que yo vendí, por ejemplo, por decir un número, 100.000 en todo el año. Y eso mismo es lo que espera que en la declaración del IR anual yo en mis ingresos ponga los 100.000. Todo lo que yo pagué en concepto de anticipo, una vez que haya determinado mis ingresos, menos mis costos y mis gastos que estén soportados y que estén de acuerdo al artículo 39, me va a quedar una utilidad. De esa utilidad se aplica una alícuota. Va a depender del rango de la renta neta que haya determinado. Es decir, va en una escala que hay un cuadrito para hacer mismo, en el artículo 52 podemos encontrar esa tablita, como lo mencionó, que es el rango de la renta y la alícuota que vamos a aplicar. Una vez que nosotros aplicamos la alícuota, nos podemos deducir todos los anticipos mensuales que hemos pagado de enero a diciembre. Del impuesto sobre la renta, sí, entonces, porque aquí lo que vamos a pagar es renta. Es renta, del impuesto sobre la renta. Como mencioné anteriormente, se declara entonces los ingresos para determinar el anticipo, también los ingresos se determina el IVA que nosotros trasladamos y que nosotros compramos, que sería el crédito fiscal. Y también declaramos las retenciones, que son todas las retenciones que nosotros aplicamos cuando hacemos un acto comercial, compramos o contratamos un servicio. Entonces, si están sujetos a una retención, se la aplicamos y eso es lo que nosotros pagamos mes a mes. Entonces, uno dice, pagamos todos los meses, pero en realidad estamos anticipando para la declaración del IR anual, que es ahorita se declara el 28 de febrero, la fecha tope. Entonces, de eso se trata. Ok. Entonces, a ver, el IR al final es
el IR que se declara, el anual, es sobre lo que me quedó a mí de ganancia de todo el año. Utilidad neta, así mismo. Que es la utilidad neta. Podría ser que mi utilidad, que no haya tenido utilidad, y entonces declaro cero. Pero eso no significa que la DGI me va a dar un crédito por no haber tenido utilidad. Es decir, ya el IR pagado, está pagado. Sí. En ese particular, nosotros no es que declaramos en cero, o dependiendo si tuviste ingreso en todo el periodo, lo que nosotros en la declaración del IR anual se declara y te genera una pérdida. Entonces, sobre la pérdida no vamos a aplicar una alícuota para el IR anual. O el caso particular, todos los meses declaraste en cero, no anticipaste el IR, entonces es cero. Sí. Pero caso contrario, que tuviste ingresos, pero al momento de terminar tu IR anual tenés una pérdida. Todo el anticipo que nosotros estuvimos pagando mes a mes, ya eso queda un saldo a favor. Y eso ya queda en el periodo fiscal que se va declarando. Si la empresa está consciente de que todo lo que se realizó en el periodo está correcto y tenés ese saldo que es tuyo, que pagaste de más porque tus clientes te retuvieron de más, podemos iniciar un trámite y ese trámite es para la devolución de ese dinero, de eso que te quedó a favor. Entonces sí existe un trámite que se puede realizar, no muchas empresas lo toman porque eso conlleva una auditoría que le tiene que aplicar la administración tributaria a la empresa, entonces muchos dicen, no, mejor así quedemos, no quieren iniciar ese trámite. Bueno, pero si estás en orden, no tenés ningún problema en hacerlo, ¿no? Así mismo el gran problema con la auditoría es que llegan a checarte todo. Sí. Te llegan a checar todo de ese periodo, porque se trata del análisis de ese periodo. Y entonces a veces no tenés todo exactamente en el orden. De repente tenés algo que no está pues en el orden, pero puede ser una minucia, pero no querés que te la vean porque te puede caer una sanción por ese. Sí, entonces en la empresa, y también es una inversión de tiempo, entonces los empresarios valoran, invierto el tiempo acá porque el tiempo es igual a recursos, que el personal de contabilidad va a estar atendiendo una auditoría y lo valoran. No, mejor voy a hacer una planificación para el siguiente año y voy a ver cómo voy a estar anticipando mi IR mes a mes. Tiene que ser una cantidad importante para que decidas hacerla al final. Sí, ya es decisión de cada empresario que vea, no, este es significativo, lo necesito, voy a iniciar el trámite. Ok. Ese es para las empresas que están, digamos, en el régimen integral de la Dirección General de Ingresos. No sé si ese es el término exacto, ¿no? Pero es decir, son aquellos que recaudan IVA, que además hacen retenciones y que son sujetos de retenciones y pagan IVA también, ¿no? Pero están los contribuyentes de cuota fija. Esos van a pagar la misma cantidad de dinero durante todos los meses. ¿Qué les corresponde hacer a esto al final del año? Ok. Actualmente existen dos regímenes. Régimen general, que es el que menciona de las empresas que están inscritas ante la administración tributaria, igual que la cuota fija. Sin embargo, a ellas les transmiten obligaciones. La obligación de trasladar el IVA, la obligación de ser un responsable retenedor, la obligación de declarar el IR anual. Entonces, ellos tienen más obligaciones. En la parte de la cuota fija, como lo menciona su nombre, es un régimen simplificado, que ellos están sujetos a pagar una cuota fija de un impuesto conglomerado. Entonces ellos no van a pagarlo, ellos van a pagar lo mismo mes a mes. Ellos lo único que tienen que estar es al día. En el artículo 258 de la Ley de Concertación Tributaria, sin embargo, establece unas obligaciones que tienen que llevar ellos control de la información. Existe que menciona que no, la cuota fija no voy a facturar, o no importa, voy a comprar mi inventario o lo que voy a vender en un lugar informal, no necesito factura. Sin embargo, en el artículo 258 establece las obligaciones que debe llevar un control de ingreso y gasto formal. Y además tenerlo soportado, es decir, tener las pruebas de ese gasto y de ese ingreso. Sí. ¿Por qué? Porque ellos va a llegar a un punto, a un techo, de que tal vez sean de lo permitido, de los requisitos que le establece, que son ingresos mensuales, un promedio de 100,000 córdobas, que no sea mayor de ese monto, y que su inventario sea en costo de 500,000 córdobas. Entonces, si vos no llevas tu registro, la administración tributaria puede decir, no,
tu negocio va creciendo, puede ser más, pero como vos no lo tenés como demostrar, no lo puedes contradecir. Sí. Entonces esto es muy importante, llevar un control a pesar que sea cuota fija. Sí, es más o menos lo mismo que hacen las empresas del régimen en general, ¿verdad? Que van guardando todas las facturitas y todos los comprobantes de sus gastos, de sus ingresos y de sus egresos, ¿verdad? Así es. En ese sentido funcionan de la misma manera los dos tipos de empresas, ¿no? En una hace falta un contador, pues porque ya se complican un tanto las cosas al momento de hacer los cálculos de la declaración de la renta, de la declaración del IVA, ¿verdad? En el otro no necesariamente hace falta el contador, pero sí hay que tener el hábito de registrarlo. Y en cuota fija te aprueban un libro, ¿no? Un libro de cuentas, ¿verdad? En el que vos vas poniendo: hoy vendí tanto, compré tanto, resultado tanto del día. Sí, ahí le dicen un libro de ingreso-egreso, sí, pero siempre que lleven su respaldo, que guarden su respaldo, es muy importante. Porque es lo que vos te asegura en realidad tu operación y lo puedes demostrar a terceros. Entonces lo más recomendable es que lo lleven su registro de información. Hay otro impuesto que es el impuesto de las alcaldías, es decir, las obligaciones que están ante las alcaldías. Vamos a hacer una pausa, vamos a conversar sobre esto. Estamos conversando con Wilfredo Fonseca, que es asesor tributario en TASAC. Continuamos sumando vigores en Extra Plus con Wilfredo Fonseca, asesor tributario. Estamos conversando en esta edición de Sumando Vigores. Le recordamos que usted, a través de las redes sociales, puede interactuar dando las opciones de me gusta, también puede opinar y por supuesto lo invitamos a compartir, porque esta es información importante para todos. El tema de los impuestos municipales, ¿no? Igual que en el tema de la Dirección General de Ingresos, se va pagando un anticipo del impuesto sobre la renta de forma mensual, pero al final hay que hacer una declaración anual, ¿no? Especialmente por el tema de la matrícula también, porque hay dos cosas. Sí. Ok, entonces en la parte de la alcaldía hay 3 diferentes impuestos que son los más usuales dentro de la empresa. Hay más impuestos, pero vamos a hablar de 3. Tenemos el impuesto municipal sobre ingresos, que es el 1% que pagamos sobre los ingresos. Eso se va reportando mes a mes, de enero a diciembre. El otro impuesto muy importante que ahorita todas las empresas están en el trámite es el impuesto de matrícula. El impuesto de matrícula se relaciona con los ingresos, se promedian los últimos 3 meses del año que pasó. Por ejemplo, 2021, octubre, noviembre y diciembre, los ingresos se promedian por el 2%, y después se agrega el 1% sobre la placa. Ahí determinamos esa declaración para poder tramitar la matrícula. Ese es el segundo. El otro impuesto que nosotros estamos ahorita en las empresas con su flota vehicular es el impuesto municipal de rodamiento. Sí. Que ese es, como popularmente lo conocemos, el sticker de rodamiento, que lo exigen en los primeros 3 meses. La matrícula se exige ahorita, su exigibilidad es de enero, del 1 al 31 de enero. Ya el 1 de febrero, que nosotros lo queremos ir a tramitar, ya vamos a caer en mora. Entonces, y corresponde pagar multa además de la... Sí, corresponde pagar multa por declaración tardía y porque pagamos tarde. Entonces, esos son los 3 impuestos muy importantes que tienen las empresas ahorita en este mes. Porque el sticker de rodamiento es muy importante que las empresas en su flota vehicular anden al día, pues porque ellos van a municipio, van a departamento, o aquí mismo en Managua, entonces mejor. Lo recomendable es que hagas este trámite en los primeros días de enero. No esperar los últimos días, porque después se va llenando, y si tienes algún detalle, algún problemita, que siempre es normal, lo tengas tiempo de arreglarlo, porque a veces cuando lo dejamos última hora y tenemos algún pequeño detalle, ya el tiempo, popularmente como decimos, se nos fue el tiempo y ya vamos a caer en muerte. Eso lo recomendable es hacerlo ahorita del 1 al 31 de enero. Ahorita están llenas las ventanillas, los centros de atención están, por lo menos aquí en Managua, están hasta la pata de gente. Sí, sin embargo hay varios centros de atención y nosotros ya hemos hecho algunos trámites, hemos enviado a unas personas a hacer los trámites
¿Cuál es la ventaja? Ir temprano. Andar temprano, hacer tu fila de temprano, salir temprano, aprovechas tu día. Si te vas tarde, vas a perder todo el día laboral. Entonces lo mejor es organizarse, ir lo más temprano, declarar, pagar y traerte tu matrícula. Sí. Ahora, hasta hace unos años, un par de años, la sociedad anónima te permitía defender a la persona jurídica de las personas naturales. ¿En qué sentido lo digo? Antes era, aunque había un registro público, es decir, porque las sociedades se registran en el registro público de la propiedad y demás, incluso en el registro comercial, en la alcaldía, en la Dirección General de Ingresos, y para todo lleva la escritura de creación de esa empresa, y todas estas instituciones saben quiénes son los socios de la empresa, ¿no? Sin embargo, lo que hacían los socios no necesariamente tenía que ver con la persona jurídica. Las personas naturales lo que hacían o no hacían, las personas naturales no tenían que ver con la persona jurídica. Y esa era parte de la ventaja de la sociedad anónima, digamos, de alguna manera. Hoy día eso ya no existe. Es decir, porque, por ejemplo, para el tema de la matrícula, si los socios no han pagado su IBI, su impuesto de bienes inmuebles, de su casa, te detienen la matrícula en la alcaldía. Sí, en este particular, toda la razón, tenemos que estar, los socios que conforman la sociedad anónima, tienen que estar al día con sus pagos, y si no lo están, al momento de hacer el trámite, te van a detener. Eso es una estrategia que hace que las personas se pongan al día, por supuesto. Es una forma eficiente de recaudar. Sí, es que eso es decir, es la recaudación, pues, en todo el sentido de la palabra, logran mejorar la recaudación, ¿no? Sí, y eso hace que los nicaragüenses estén siempre al día con los impuestos. Recordemos que los impuestos no podríamos decir que o los tributos, para llamarlo en general, no son los que ayudan al presupuesto general de la República. Entonces el Estado necesita esos fondos para poder ejecutar proyectos de vivienda, proyectos de salud, proyectos de educación. Entonces es una manera de siempre estar alimentando ese presupuesto. Y buscan los mecanismos necesarios para que todos los nicaragüenses nos pongamos al día y contribuyamos al... Ahora, normalmente estos impuestos en la alcaldía de Managua, excepto el impuesto de rodamiento, porque el impuesto de rodamiento nos toca a todos los que tenemos algún vehículo, ya sea una motocicleta, un vehículo liviano, un vehículo pesado, todos tenemos que pagar el impuesto de rodamiento. Son 13 categorías del impuesto municipal de rodamiento. Sí. Eso lo podemos encontrar en el artículo 11 de la ley 856. Ok, a todos nos toca pagar. Personas naturales o personas jurídicas, ¿verdad? Pero, por ejemplo, los temas de matrícula y demás, ¿a quiénes les corresponde pagar? Porque, por ejemplo, nosotros pagamos matrícula porque estamos dentro del régimen general ante la DGI, estamos registrados ante la alcaldía de Managua también como negocio, ¿verdad? Entonces pagamos todos estos impuestos, ¿verdad? Pero pymes, por ejemplo. Las pymes. La matrícula es exigible para todas las personas, natural o jurídica, que ejerza una actividad económica, que tenga un establecimiento y ejerza una actividad económica. Entonces es aplicable para la cuota fija y para el régimen general. En la alcaldía se le llama régimen contable, es exigible para todos ellos, que ellos cumplan con esas formalidades. Entonces para las pymes, que son las micro, las pequeñas y medianas empresas, están exigidos porque ellos ejercen una actividad económica que vayan a hacer trámite de su matrícula. Exigido. Entonces ellos también aplican para que ellos vayan cumpliendo con su formalidad. Pasa que en algunas situaciones, tal vez por falta de conocimiento, a veces los nicaragüenses cometemos errores por falta de conocimiento, y ya cuando nos pasan las situaciones ya aprendemos. Hay situaciones, hemos encontrado cuotas fijas, empresas pequeñas que dicen, no, yo no he ido a la alcaldía nunca. Pero cuando uno se va a registrar en cuotas fijas, hace los trámites necesarios en la administración tributaria, ya prácticamente te están dando el registro contable, el registro de cuotas fijas en la alcaldía. Entonces uno tiene que ir a terminar ese registro en la alcaldía que le quede más cerca para que pueda cumplir.
Siempre tienen que cumplir. Te registras en la administración tributaria, paralelamente tenés que ir a la alcaldía. Hay una armonía en ambas para que el contribuyente esté con todas sus formalidades que debe. Pero eso no necesariamente te lo explican en la administración de renta. Sí, en la administración de renta no, pero te dan el DUR. DUR es un documento donde tenés tu número de INS, el número de INS patronal, el número RUC y el número contable. Para el régimen general, también para la cuota fija. Entonces, ahí es donde uno tiene que ir a la alcaldía a terminar el trámite, para que también te establezcan la cuota. Generalmente hay la misma cuota que te establece la administración tributaria, es la que te va a establecer la alcaldía. Y para estas, ¿cuál sería el requisito para la matrícula? Porque es decir, para las de régimen contable les corresponde promediar los últimos 3 meses, ¿no? Y sacar el cálculo de impuestos sobre este promedio de los últimos 3 meses. Pero estas que están en cuota fija, ¿cuál? Es también una cuota fija. Anda, en las personas naturales su cuota aproximada es 252 cordas. Es lo que pagan. Lo que pagan para que les generen su matrícula. 252 cordas una vez al año. Y mensualmente vas pagando pues tu cuota. Lo que corresponde en cuota fija, lo que se ha establecido. Va a variar en cada caso, pero eso es, en ese rango anda. Ok. Normalmente esto, una vez que uno ha pagado sus impuestos, le dan una solvencia, le dan, en el tema de la matrícula, le dan la matrícula para poderla imprimir y ponerla en lugar visible, dicen. Actualmente te la dan impresa ya. Ya la están dando. Ya te la dan impresa en una hoja de papel bond y ya, esa es la matrícula. Anteriormente la daban en un cartoncito, que era un poco más... Sí, que era una cosa así chiquita, además la actualmente alcaldía, no lo están realizando, sí, y te lo dan impresa. Y se tiene que hacer en las alcaldías. El año anterior, 2020, se hacía en línea. Era súper más sencillo porque declaraba y pagaba e imprimía en línea. Entonces, pero en el 2021 y actualmente se está haciendo presencial. La declaración, el pago siempre lo puedes hacer en línea, pero tenés que estar en la alcaldía para que te la puedan suministrar. Ok, vamos a meternos a 2 temas, específicamente 2 temas que me parece que en este momento están significando de alguna manera un dolor de cabeza para muchas personas, que es el tema del impuesto de rodamiento como tal. Vamos a hablar más en detalle del impuesto de rodamiento, y vamos a hablar acerca de las obligaciones tributarias que tienen las pymes, porque a veces por ser pyme dicen, no, es que lo que pasa es que como yo soy chiquito, entonces yo... Vamos a hacer una pausa, sí. Estamos conversando acerca de las obligaciones tributarias aquí en Extra Plus, Sumando Vigores. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Estamos conversando con Wilfredo Fonseca, asesor tributario. Esta empresa de ustedes, Taxac, ¿qué cosa es Taxac? Taxac es la abreviación del nombre Taxes and Accounting, S.A., que es impuesto y contabilidad. Sí. Nosotros nos dedicamos a la asesoría tributaria. Se conformó por contadores, CPA, que se han dedicado al tema de la tributación nicaragüense. Nos ha apasionado este tema, iniciamos en un momento un proyecto educativo, y de ahí surgió la idea de la sociedad anónima, dar asesoría. Entonces, Taxac son asesores tributarios. Son contadores, administradores, economistas y CPA que se han enfocado a la tributación empresarial. Y esto se da porque hemos visto en algunas empresas que hay debilidades porque se lo dejan al contador, y el contador de las empresas generalmente está en la operatividad viendo otros tipos de situaciones que tienen que ver con el día a día dentro de la empresa, si no hay atrasos, los pagos, los registros, la elaboración de estado financiero, pero por esa misma operatividad se descuida en esta parte tributaria. Entonces ahí es donde nosotros le ayudamos al empresario para que él no se preocupe por temas fiscales, porque hay una gran diferencia con la contabilidad o la persona que realiza los estados financieros. Con la parte fiscal, los estados financieros, para reparar algo, son a través de reclasificación y ajuste, pero en la parte fiscal, para reparar algo, te impacta financieramente.
Entonces, previendo eso, nosotros revisamos esa parte y asesoramos al empresario. Okay. Es un servicio externo totalmente a las empresas. ¿Y es de forma permanente, eventual? ¿Cómo es el asunto? Dependiendo del alcance del que quiera el empresario, porque puede ser una asesoría mensual de las operaciones, tal vez un volumen, entonces se le puede dar seguimiento todos los meses, son situaciones diferentes y pues ahí es donde nosotros lo apoyamos, o puede ser una revisión cada 6 meses o anual, para ver cómo se van realizando las operaciones al día a día y cómo van interactuando o cómo van afectando en la parte fiscal, si se va realizando bien, no se va realizando bien. Va a depender del alcance del cliente. ¿No contradice el trabajo de la contabilidad para nada? No. El contador es muy fundamental en la empresa para que te lleve tu control de tu ingreso, tu costo y tu gasto, la elaboración de tu estado financiero, entre otras situaciones que se presentan dentro de la empresa. El contador es fundamental. Pero, como a veces se descuida porque está enfocado en varias áreas, algo particular del contador que toda la área, la información que se genera, llega al contador. Y el contador las tiene que familiarizar para que él pueda realizar su registro y posterior la elaboración de su estado financiero. En ese momento puede ser que se descuiden situaciones de índole fiscal. Y ahí es donde nosotros le damos el apoyo. Le damos el apoyo de cómo sería la mejoría, qué es lo que tendría que hacer, cómo lo podría hacer, para que no le afecte financieramente posterior. Ok, es algo así como ayudarle a clasificar, digamos, esa información de cara a la parte fiscal. La conceptualización de cada uno de los costos, los gastos, la conceptualización de los ingresos. Hemos atendido en esta parte de los ingresos a unos clientes que tienen diferentes tipos de ingresos, pero al momento de declarar, todo lo declaran como que si fuera un mismo ingreso. Sin embargo, se tiene que hacer la segregación porque hay ingresos que están exentos, hay ingresos que tal vez son sujetos a una retención definitiva y entonces estos no se declaran en tu DMI, en la parte de los débitos fiscales, para no anticipar sobre estos ingresos. Hay empresas que lo estaban anticipando y ahí es donde nosotros intervenimos, no, porque esto está según el artículo tal y está sujeto a esta retención definitiva, o en la parte de los IVA, a veces es un tema muy complicado con los IVA, porque tenés ingresos exentos, tenés ingresos grabados, entonces se genera una proporcionalidad del IVA. Entonces ahí es donde también nosotros damos lo que establece la ley de consultación tributaria, consolidación conexa, cómo es el mecanismo que deben de aplicar para que se declare de la manera correcta. Hace algún tiempo conversaba yo con un amigo y él decía que él aprovechaba todos los escudos fiscales, ¿ah? Entonces entender ese tema era como medio enredado, ¿no? Porque cuando vos pensás en obligaciones fiscales, estás pensando solamente en eso, en obligaciones. Pero lo cierto es que hay una serie de derechos que también ayudan al contribuyente a cumplir sus obligaciones de alguna manera. Es decir, eso que él llama escudos fiscales son los derechos que ayudan al cumplimiento de las obligaciones fiscales. Así es. Escudos fiscales no es un término que nosotros utilizamos. Nosotros es una planificación fiscal que se tiene que ver en lo largo de este periodo y se tiene que analizar como la operación, de acuerdo al artículo 39 de la Ley de Concertación Tributaria. ¿Por qué? Nos hemos dado el chance de tener unos clientes, de ver cuáles son los costos y gastos que van registrando, pero en el análisis vemos que omiten algunos, y que lo omiten porque dicen, no, esto no, porque es mi almuerzo. Claro, pero ese almuerzo tal vez fue una visita con un cliente y que te ayuda a generar renta, por ejemplo, o el combustible para transportar y hacer visitas, porque en muchas empresas, a veces el gerente general anda... se encarga de todo, él anda vendiendo, tiene reuniones, se encarga del área de venta, entonces él genera otro tipo de gastos y no lo van reconociendo, o tal vez los costos, la determinación de sus costos no lo van haciendo de manera correcta y ahí es donde van perdiendo ese derecho, esa deducción que hace que tu utilidad sea mayor y por ende tu impuesto a pagar sea mayor. Entonces no es tanto escudos fiscales, sino entender la operatividad de la empresa, entender cuáles son tus costos y gastos que generas mes a mes y ver cuáles no lo estás aprovechando por tal vez un desconocimiento. Y todo esto va según todos los índices del artículo 39, que algo muy importante es que todo eso, todos los gastos que mencionan tienen que estar soportados.
y tienen que estar registrados. Ujú. En esa situación de registro, a veces en la operación no lo van registrando. Entonces se van gastando, pero no lo registras. Hasta el final del periodo dice el empresario, ¿qué utilidad más alta? ¿Dónde lo tengo? Pero en realidad tal vez hay gastos que omitiste en el periodo. Sí. Y eso solo lo vas a revisar ya en un enfoque fiscal. Vas revisando mes a mes cómo se van comportando las cuentas y ves, okay, aquí te hizo falta esto. No, pero porque no consideraste este gasto que te sirvió para... Entonces hay muchas situaciones que se van a analizar y ahí es donde nosotros pues le apoyamos. Ujú. Entonces no es tanto son escudos fiscales, sino es revisar qué es lo que estás haciendo. Ujú. Ok. ¿Y con las pymes, cómo trabajan ustedes? Con las pymes, bueno, anteriormente hablamos dos tipos de régimen. Tenemos el régimen de cuota fija y tenemos el régimen general, donde la administración tributaria le anexa obligaciones. Trasladar el IVA, obligaciones de retener. Con las pymes, podríamos decir que en las cuotas fijas es muy importante llevarla en la parte financiera. Nosotros también nos incorporamos en situaciones en la parte financiera porque ellos tienen que determinar correctamente su costo para el bien que producen o que venden. Entonces nosotros le apoyamos ahí y también le damos la asesoría de cuáles son las formalidades que debe tener la micro, la que es cuota fija. Ujú. Por ejemplo, de la alcaldía, que muchas cosas no se omiten, la manera de cómo generar la factura a través del SATFID, hacer una planificación estratégica de cómo va él tener que operar para que en su resultado se vea lo que él está generando, que él lleve un control de todos sus ingresos, todos sus ingresos, costo y gasto. Y la apoyamos y después vemos en la parte de la operación, primeramente financieramente, qué le conviene más. Porque en muchas situaciones a un negocio o una empresa no le conviene estar en cuota fija. Ujú. Por ejemplo, si hay una empresa que vende, por decirlo así, productos varios, pero que los compra localmente, y él le va bien, pero ya tiene una planificación estratégica, un desarrollo empresarial, ya se visiona, tiene su misión, su visión y sus proyecciones. Y estás con cuota fija, entonces le podemos decir, ¿te conviene importar? Sí o no. Si te conviene importar, cruzate al régimen general, hacer los trámites regionales e importar para que tus costos minimicen. Claro, entonces vamos a ver cómo te va a incidir tus obligaciones tributarias, porque ya el IVA no forma parte del costo. Esa es una debilidad que tienen las cuotas fijas, que el IVA que nos trasladan los demás comercios forman parte de su costo, pero en el régimen general el IVA que se traslada es te lo puedes acreditar cuando vos trasladas el IVA. Entonces hace la técnica del IVA, débito crédito. Sí. Entonces en una forma parte de tu costo, en la otra no forma parte de tu costo. Entonces tenés que considerar qué tipo de producto estás vendiendo, cómo lo estás distribuyendo y ver cómo incide el IVA para esa operación. Sí. Entonces va a depender, como dije anteriormente, de la planificación estratégica que tiene el microempresario que está registrado como un cuota fija. Y después pasamos al otro nivel, que sería el régimen general. Ok, ahora está en esta situación, proyectemos cuánto va a ser tus ventas, proyectemos cuáles van a ser tus costos y vemos cuál va a ser el impacto fiscal para que lo estemos trabajando. Uh-huh. Esa es una buena práctica y nos ha servido bastante a nosotros con los clientes, de que ellos se proyecten cómo va a incidir la parte fiscal. Pero es que este tema fiscal a la gente le da miedo, en lo general a la gente le da miedo. Es decir, vos hablas con una pyme y la pyme dice, no, sí, que lo que pasa es que voy a pagar impuestos y eso va a ser tremendo, va a ser... Sí, la verdad es que está ese miedo, ese temor. A veces ese temor es por el desconocimiento, porque han escuchado situaciones de otras empresas que han pagado muchísimo dinero. Pero nosotros le decimos a los clientes, encargaste en producir, nosotros nos encargamos de tus problemas fiscales. Así, nosotros te damos la solución, qué es lo que te conviene más, encárgate de producir. Porque las personas no pueden estar encargados de cómo va a generar venta, cómo va a registrar y cómo va a disminuir su gasto operativo. No, tienes que estar enfocado. Sí, el empresario es para generar dinero. Nosotros le ayudamos para que no tenga problemas fiscales. Sí. Ok, vamos, hacemos pausa. Nuevamente en esta edición estamos sumando vigores. Acuérdese, puede usted interactuar, puede opinar y también puede compartir.
Continuamos en esta edición sumando vigores en Extra Plus. El impuesto de rodamiento. A ver, ¿por qué resulta tanto dolor de cabeza para las personas el impuesto de rodamiento? ¿Es por simple y sencillamente quererse ahorrar los 50 córdobas, los 100 córdobas, los 150 córdobas que cuesta el impuesto? Creería yo que es por las filas que tienes que hacer. Porque no... la ley 856 en su artículo 11 establece que es un impuesto municipal de rodamiento que es exigido a todas las personas que posean un medio de transporte. Y están clasificados en 13 categorías. Tenemos la moto, como mencionó, son 50 córdobas creo, los automóviles, los cabezales de más de 12 toneladas, ya ese es el monto de 1000 córdobas, ese es el mayor. Y todas las personas que tienen esos medios lo deben de pagar. ¿Por qué? Porque este impuesto está dirigido para el mantenimiento de las carreteras, las señalizaciones viales, que le conviene a los mismos usuarios. Porque, por ejemplo, yo ando a veces en auto y están los grandes bollos en la calle. Y eso, que ya después, lo pasó 2 días después, ya no están. Entonces, el impuesto de rodamiento se debe de pagar. Adicional que se están estableciendo una multa si no lo pagas. Establecen 100 córdobas y te lo interpone el oficial de policía. Sí, entonces, te pueden retener el vehículo. Te pueden retener entonces te va a salir más caro. Tal vez una moto, por ejemplo, nos retiene 50 córdobas por tu sticker de rodamiento, popularmente se le llama, puede generarte un conflicto, pues te quitan la moto, llevan depósito, ya tus costos se elevaron y te van a hacerlo comprar al final. Entonces mejor evitemos, porque ya es por ley, ya es una ley y hay que cumplir la ley. Sí, como nosotros tenemos dicho, los impuestos son. Entonces nadie se salva de pagar impuestos. Ok. Hasta marzo creo que es, ¿no? Sí. Es decir, hay la oportunidad de comprarlo hasta el 31 de marzo. Algo muy importante es que los jubilados son exentos. Las personas jubiladas que tienen su medio de transporte, ellos se tienen que presentar a las alcaldías, tienen que presentar su carnet de jubilado, la circulación y su cédula para que queden exentos del pago. Ellos no lo pagan, pero tienen que hacer el acto administrativo para que le den su sticker y que lo puedan pegar. Para que le den su calcomanía y ande su calcomanía. Así, que ande todo como de acuerdo a la ley. Lo recomendable es que lo hagan los primeros días del mes de enero para que estén bien en todo el periodo. Sí, porque hacia los últimos días de marzo es cuando más se llenan las alcaldías con toda la gente que, como buenos nicas que somos, vamos a última hora a hacer el trámite, ¿no? Sí. Y los jubilados en cuanto a otros impuestos, pensando, por ejemplo, un jubilado que tiene se ha impulsado mucho en estos últimos años que los jubilados tengan negocios propios y demás. ¿Estos cómo quedan con los impuestos? Por ejemplo, en el IBI también están exentos del pago cuando en el lugar que ellos habiten. Sí. Si él habita en la casa que está por ejemplo, en la Tenderí, si él habita ahí, está exento de ese pago de IBI, pero tiene que hacer su acto administrativo. Yo le llamo acto administrativo que tiene que presentarse a la alcaldía con la documentación correspondiente para que le exoneren ese pago de impuestos. Y también tenemos en la parte de los jubilados, hay a veces en la cuota fija, del artículo 245 de la Ley de Concertación Tributaria al 259, establecen excepciones. Tal vez el jubilado está en su casa y quiere poner una pequeña pulpería, por ejemplo. Él puede hacer el trámite de inscribirse para que sea formalmente un contribuyente, pero él está exento del pago. Porque tal vez sus pulperías son menores de 10.000 córdobas y puede aprovecharlo. Entonces, tenés el beneficio del no pago del IBI del lugar donde estés, tenés el beneficio de inscribirte en la administración tributaria y por tu negocio no vas a pagar un impuesto mensual. Entonces, los jubilados siempre se les da como la pauta para que ellos sigan generando, para que ellos sigan siendo un contribuyente más. Sí, no, ¿cómo se llama? Una persona activa, económicamente activa, ¿no? Así es. Sí. Entonces sí se ha impulsado bastante. Y también, de hecho, hay una ley, la ley C45, que habla del fomento para las pymes, que son las micro, las pequeñas y medianas empresas, que hay varias
actividades que organizan para impulsar estos empresarios. Todo negocio es una empresa en desarrollo. Entonces que hay varios programas para que le dan educación financiera, la educación fiscal ahora ya está un poco más porque para vencer ese miedo pues del empresario que está iniciando, también la parte de su plan estratégico. Entonces hay varios, el MIFID te ayuda bastante para que vayas desarrollando todo lo relacionado a tu empresa, que vaya creciendo tu empresa. Entonces actualmente en Nicaragua también hay otros organismos que se encargan de realizar esta ayuda para que el desarrollo económico sea mayor aquí. ¿Qué gana una pyme con registrarse ante el fisco, ante la alcaldía? Por ejemplo, hace poco desde Taxe hicimos un seminario de tributación para emprendedores y nosotros tomamos el ejemplo a un negocio, a una empresa que vende vigorón. Cuando uno va a esos lugares y mira, vos te sentás y mirás que tiene su matrícula enmarcada, tiene su RUC enmarcado, tiene su permiso del MINSA enmarcado, te das cuenta que es una persona responsable que está cumpliendo con las formalidades que debe cumplir para poner su negocio. Entonces, desde la parte de mercadotecnia, lo estoy viendo de la parte de mercadotecnia, te da una mejor seguridad, te da mayor seguridad que él está cumpliendo con requisitos para tener su negocio. Aparte que si son los pequeños negocios y quieren ir creciendo, se van a relacionar con empresas más grandes. Entonces las empresas grandes, para que yo te contrate a vos, tenés que presentarme tus formalidades. Entonces ella te pide, por ejemplo, voy a donde la señora que vende el vigorón, necesito 100 vigorón, ¿me das factura? Claro, ella ya está inscrita, ella puede emitir su factura y se la da y ya tiene la relación comercial con la empresa. Y eso es lo que va a hacer crecer. Yo lo estoy viendo desde el punto de vista mercadotecnia, el registro, lo que tiene, sus formalidades que le da para que una empresa grande la pueda contratar. Y eso es lo que va a hacer el crecimiento de ella, poco a poco. Entonces, desde un punto de vista de formalidad, te conviene. Porque ante el mundo, ante el cliente, vos estás inscrito con todas las leyes que establece Nicaragua. Entonces, lo vemos en esa parte. Claro, tenés una mayor inversión, porque tal vez vas a tener tu cuota fija, tu impuesto fijo, pero valorá cuál va a ser tu proyección, cómo te visionás, cómo querés que las personas, tus clientes, tengan la percepción tuya. Sí, de alguna manera esto es decir, el no registrarse, el no inscribirse en algún tipo de régimen fiscal y tributario provoca para las empresas limitaciones. A veces nos pasamos de vivos, ¿no? Y decimos, estoy ahorrando estos impuestos, pero es lo que no crecemos, lo que no podemos crecer. Así es. Sí. Así es. Por ejemplo, los talleres que van naciendo, los talleres de moto, por ejemplo, que van naciendo en las casas propias de las personas, esos talleres bien pueden brindar su servicio a una flota vehicular, tal vez de que tengan de moto, de mensajería, que ahora hay empresas que son de mensajería y tienen una flota de moto bastante alta, que lo que hacen, contratan a estos talleres para que vayan a hacer. Que la forma en la que le piden su RUC, su factura, su matrícula, y ya tenés un contrato de una empresa grande que te va a generar un ingreso bueno, por decirlo así, porque estás en la formalidad. Entonces, a los clientes que me dicen, quiero inscribirme para mí, entonces la pregunta que ¿cómo te visionas? ¿Cuál es tu proyección para tu negocio? ¿Cuál va a ser tu planificación? Y dependiendo de lo que él exprese, yo le recomiendo. Pero en términos generales, siempre inscribirte para que tengas tu formalidad. Sí. Ok, bueno, quiero agradecer, Wilfredo, esta platicada. Yo sé que hay otros temas que podemos tocar y nos podemos sentar aquí y pasamos el resto del día hablando sobre el tema tributario, porque la verdad es que hay varias cosas. Ya vamos a ver qué es lo que la gente comenta, qué es lo que la gente opina, y por ahí armamos otro programa con todas esas opiniones. Sí, y por el momento, pues muchísimas gracias por invitarme. La verdad es un placer estar acá compartiendo un conocimiento, experiencia, lo que hemos platicado. Me encantó bastante la experiencia. Cómo no, muchas gracias. Ya sabe, opine, es importante, abordamos los temas próximamente sobre lo que usted quiera opinar. Por supuesto, interactúe con nuestras publicaciones y comparta para que otros también puedan conocer. Gracias por su atención. Continuamos sumando vigores.